Metropolitan FM presenta De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Comienza De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo Un Poco. Yo soy Constanza Díaz, periodista por Radio Metropolitan 88.5 FM para todo el Gran Concepción, y también nos pueden escuchar por streaming en www.metropolitanfm.cl y también por YouTube en todas partes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hoy estoy con Marcelo Cruz, él es psiquiatra infanto-juvenil y vamos a hablar sobre salud mental en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, porque estamos todos bastante impactados por las noticias que vemos. En los colegios la violencia está bastante desbordada. Mataron a una inspectora hace pocos días y vemos a cada rato incidentes de violencia. Queman los liceos. O sea, ¿qué está pasando? Porque yo no recuerdo en mi infancia y en mi juventud que haya habido este nivel de violencia. No, probablemente no, antes no. O sea, yo por ejemplo te digo sinceramente que a mí me daría miedo trabajar ser profesor. O sea, yo creo que hay que replanteárselo 2 veces antes de meterte en una sala de clase, sobre todo los más grandes. O sea, están pensando en poner detectores de metales o están poniendo detectores de metales. Entonces la cosa está... Vas a trabajar, entonces al final es como un trabajo bien riesgoso. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, el qué pasa no se puede responder, digamos, con una sola causa, una sola razón, porque en realidad el problema es multidimensional. O sea, hay algunos factores que uno puede identificar que no tienen que ver solamente con lo educacional, por llamarlo de algún modo, sino que están más insertos en la sociedad en general, que tienen que ver con la violencia. Como tú decías, es un mundo mucho más violento que el que teníamos nosotros cuando estábamos en el colegio hace un par de años atrás. Y es cosa de, digamos, de que ver en cada acto o conducta, tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales, en prensa también. Tú trabajas como periodista y verás que cuando pinchas una noticia en tu celular y ves los comentarios que hace la gente, inmediatamente empiezan las descalificaciones y todo el mundo opina de todo y todo el mundo opina denostando al que opinó antes, y eso es violento y no nos damos cuenta y estamos inmersos en un mundo de relaciones completamente violento. Entonces yo diría que esto no tiene que ver solo con el tema educacional. Ahora, en nuestra sociedad igual están pasando otras cosas que también impactan en los niños y adolescentes, como por ejemplo que las familias cada vez tienen menos redes de apoyo. La familia de hoy no es como la familia que existía 30, 40 o 50 años atrás, en que se encontraba inmersa en un determinado barrio, en el que las personas tenían cierta cooperación entre ellos. Las familias también tenían otra conformación, entonces de pronto la responsabilidad no caía solo en una persona. Qué gran punto ese, porque eso es así. Claro, las familias hoy día son cada vez más pequeñas porque tienen menos ayuda. Son pequeñas, yo me acuerdo, o sea, no es que me acuerde, pero yo sé que, no sé, en la casa de mi papá estaban sus papás, estaba la tía, siempre había una tía que ayudaba. Criaban en tribu, y ahora no. Claro, ahora no. Los niños están solos. Exacto, ese es otro punto también muy importante, que asistimos como al abandono de la parentalidad. Algunos están solos porque físicamente están más solos. Las jornadas de colegio también se han alargado, en mi opinión, innecesariamente. En un comienzo fue con un fin proteccional, pero yo creo que eso es algo que se tiene que revisar, porque no es razonable que los niños estén hoy día desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un colegio. Tienen que tener espacio para hacer deporte, para hacer actividades artísticas, para
vagabundear, como lo llamo yo también. Exacto. Que era no hacer nada a veces, y eso es Exacto. súper necesario, digamos, Sí, y sí. esos espacios ahora no están. No están, porque siempre como que está la necesidad de que tienen que estar haciendo algo. Claro. Y finalmente los colegios se transforman en guardería, tanto públicos como privados. Entonces, ese es un factor muy importante. Y otro que tiene que ver con el abandono de la parentalidad es que también los padres han desaparecido, no solo físicamente, sino que también de la vida cotidiana de los adolescentes y un poco los han dejado a su suerte, ¿no? Entonces después los papás se quejan de que el hijo pasa todo el día en el teléfono, pero resulta que ese papá nunca ha hecho un esfuerzo por meterse en el mundo que lleva su hijo, y por lo tanto son dos extraños que conviven básicamente. Y cuando se corta el internet no saben cómo se llaman. Claro. ¿Quién eres tú? Y como el tercer día de que se cortó el internet ya empiezan a conversar y empiezan a encontrar que es interesante el otro, ¿no? Y se dan cuenta que eran familia. Claro. Entonces esos son factores que nos golpean como sociedad y que podríamos llamar como factores generales, ¿ah? Pero yo le pondría mucho énfasis a este abandono de parentalidad porque también está relacionado con la pérdida del rol de autoridad. Sí, totalmente. Totalmente. Yo siento que no hay respeto. No. Es que no hay respeto, se perdió el respeto. Los adolescentes, nadie respeta. Los papás le tienen miedo a los hijos, los profesores le tienen miedo a los alumnos, nadie se atreve a decir nada si no te demandan. Claro, eso nuevamente volvemos al círculo de la violencia, que era lo que estábamos hablando hace un minuto, pero también para poder ejercer autoridad hay que criar. Pero es difícil poner límites y no sé, encuentro que... Es difícil, pero es una labor indispensable, porque si tú no pones límite, tampoco tu hijo va a aprender a poner límite. O sea, la única forma de sacar adelante la crianza es con un marco de autoridad que es como cuáles son las reglas del juego en el fondo, que es algo que se determina bien temprano en la vida, pero que hace una especie de pic como tema en la adolescencia, porque el adolescente también tiene que mirar el modelo que se le propone por parte de los padres para ver si lo adopta para cuando sea grande y ya él mismo tenga que poner un marco de límites con su descendencia también, ¿no? ¿Por qué en la adolescencia es cuando que todo se multiplica? Si el carácter de los niños como que cambia, como que ya el niñito tierno se desaparece y te empiezan a... Es difícil esa etapa, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que la adolescencia, que es un periodo bastante... ¿Horrible? No, o sea, bueno, yo sí diría que la primera parte de la adolescencia es la parte más difícil. Esa etapa comprendida entre los 11 y los 13 es muy agobiante para los adolescentes porque está en juego todo lo que tiene que ver con su imagen corporal, porque hay un desafío que es cómo tú te puedes adaptar y plegar a un grupo, por ejemplo, y empieza la construcción ya más definitiva de quién vas a ser, de tu identidad. Entonces, es una etapa difícil y tiene que ver también con un componente biológico, porque a esa edad hay mucho desarrollo del sistema límbico, que es la parte que tiene que ver con el desarrollo de las emociones. Entonces, ya la rabia es rabia, el miedo es miedo, la angustia es angustia, está muy desarrollado, pero esas emociones tienen que tener un control, ¿no? Y el control lo pone la corteza cerebral, y la corteza cerebral todavía no está madura a esa edad, entonces tienen mucha emoción con poco control. Y por lo tanto los papás se pueden dar cuenta cuando de repente tienen una mala respuesta de sus hijos a algo relativamente sencillo, o cuando digamos tienen conductas más erráticas, a veces muy impulsivas también. Impulsivos, sí, son bastante impulsivos, por lo menos algunos, y se descontrolan, entonces es un tema de corteza cerebral. Hay un tema biológico, también se cruzan factores hormonales, por supuesto. También, ¿no? Si es la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta, es un periodo que llamamos de vulnerabilidad, y es donde nosotros solemos, los que trabajamos en salud mental infantil, solemos ver un boom de problemas y de consultas de parte de los papás y de los pacientes, porque se multiplican los problemas. Que mi hijo no me hace caso, que mi hijo es rebelde, que mi hijo... Claro, me imagino. Eso, pero por otro lado está la otra cara de la moneda, que es que el adolescente quiere
a esa edad, a los 11, 12, 13, a hacer cosas que son propias del mundo adulto, pero no está mentalmente preparado para eso. Entonces choca. Ah, sí. Entonces choca, la jugada sale mal, se frustra y esa frustración la transforma también en conducta. ¿Y a qué edad este tema de la corteza cerebral como que se normaliza? Bueno, este es un camino progresivo, pero lento, sí, más o menos ahí. Entre los 23, 24 y 25 años ya la corteza cerebral ha adquirido su plena maduración y por lo tanto podríamos decir que el cerebro ya ahí no se mueve mucho hasta la edad ya, la tercera edad en que empiezas a perder. Todo súper espantoso el escenario. No, bueno, es como el ciclo de la vida, pero en relación al sistema nervioso central, el crecimiento, digamos... ¿Qué se pierde a la tercera edad? Neuronas, sí, empiezas a y todo perder, el desarrollo que lograste empiezas a perder, bueno, ojalá no, pero... Bueno, hay gente que no. Pero sí. Es que yo conozco gente de 90 y tantos años que están... lúcidos, sí, por supuesto. Súper bien. Pero también está dentro de las posibilidades de que ¿Qué se hace para llegar a eso? Bueno, o sea, para llegar a estar bien, digo. Estilos de vida saludables. De tema. De tema, pero es que es un tema porque yo ya estoy cerca de la tercera edad. Es que, bueno, tiene que ver con estilos de vida saludable, el control del estrés, una adecuada nutrición, el desarrollo también de actividades que sean de ocio, que sean sanas. Eso dicen, el control del estrés, pero es difícil el control del estrés cuando tienes 2 adolescentes. Bueno, sí, para ellos también es difícil controlar el estrés. Como que te ponen a prueba a diario. Ahí ya nos metemos como en un poco en temáticas de segundo orden que podríamos decir que son más específicas del mundo educacional, que tienen que ver, ¿cierto?, con las condiciones en las que están los adolescentes en los colegios, pero no solo los adolescentes, sino que también los profesores y los inspectores y los directores, y cómo el ambiente escolar se ha enrarecido y se ha, afectado mucho más ahora. Entonces esto no es algo que tenga que ver con que los adolescentes están más difíciles, sino que las condiciones también de trabajo son más difíciles. Y tú lo acabas de decir, piensa que a lo mejor como mamá o como papá tienes 1 o 2 adolescentes en casa y de pronto un profesor tiene que controlar a 40 en una sala y ninguno es de él. Entonces es mucho más desafiante. Pobre profesor. Yo los admiro porque qué complicado. Ahora, yo creo que el origen de todo este tema que estamos viendo ahora en la actualidad, de tanta violencia en las salas de clase, tanto bullying, tanto niño violentado, maltratado por sus pares, adolescentes que atacan a los profesores. El origen yo creo que está en la casa, pienso yo, y también esto, las pantallas, ¿tiene que ver? Por supuesto, o sea, eso tiene mucho que ver porque, como te decía, a los 11, 12, 13 años, un adolescente no tiene un desarrollo completo de su cerebro y por lo tanto la cantidad de información que puede encontrar en un teléfono o en un computador excede su capacidad de comprensión y por lo tanto se desvirtúa todo el proceso de desarrollo. Entonces es un elemento tremendamente complejo. Por eso es que en realidad no es recomendable entregar un celular a un adolescente que sea menor de 14 años, por ejemplo, 15, o tratar de retardar lo más posible el inicio del contacto con esta tecnología que hasta nosotros los adultos se nos hace difícil a veces. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en redes sociales porque escribimos algo que sonó de otra manera y alguien lo interpretó de otra manera también y finalmente se forma un conflicto? Si pensamos que nosotros que somos adultos ya tenemos esos errores, bueno, los adolescentes, ¿qué podemos esperar? El daño de las pantallas, ¿les cambia el carácter? ¿Hace efectivamente que las pantallas, la adicción a las pantallas les cambie el carácter, los ponga más violentos, con rabia, con menos tolerancia a la frustración? Por supuesto que sí, porque estás, por ejemplo, en una pantalla normalmente estás manipulando algo que podrías no estar capacitado para hacerlo, y eso ya es frustrante. Es frustrante encontrarte con esa dificultad. Pero además hay, y volví al punto original, hay mucha violencia dando vueltas en las pantallas también.
Entonces, sí, es un elemento que condiciona negativamente la mayor parte de las veces. Ahora, alguien puede salir por ahí y dice, mira, en realidad igual uno puede aprender a través de las pantallas. La verdad es que hay otras formas de aprendizaje que son mucho más adecuadas que estar aprendiendo a través de un teléfono. Con menos consecuencias negativas. Absolutamente. Las pantallas creo que han hecho un tremendo daño en los niños y como las mamás. Volvemos al tema de un comienzo. Las mamás, los papás están solos y no tienen una red de ayuda. ¿Qué es lo que hacen? Es un círculo vicioso. Claro, o sea, te quedas con una pantalla y te quedas tranquilo. Lo vemos nosotros de pronto incluso en nuestras propias salas de espera. Antes nosotros en la sala de espera teníamos revistas, juegos y todo, y ahora no, porque es quédate con el celular del papá o quédate con el celular de la mamá mientras esperas afuera y listo. Y ese es un daño, porque le pasan o vas tú a comer, qué sé yo, vas a almorzar, vas a comer y ahí tienen a los niños como hipnotizados con la pantalla. Sí. Para que los adultos puedan comer tranquilos. En todo orden de cosas. En cualquier actividad, piensa tú en qué actividad podría no estar presente la pantalla. Cuando un niño, por ejemplo, está jugando fútbol con sus amigos. Cuando una niña está en su taller de música. Y justamente son las actividades que mejor hacen en términos de salud mental. Y que son las que cada vez se realizan menos. Sí, es decir, antes tú podías salir a la calle a jugar a la pelota. Hoy en día ya eso es muy raro que ocurra porque no están los espacios para eso. Porque también hemos crecido, ha habido un desarrollo que no ha considerado los espacios para la salud mental. Piensa lo que pasó en la pandemia, o sea que nadie salía y cómo se fue enrareciendo todo. Sí, pues, eso también es un efecto súper negativo en todos los niños y los adolescentes que estuvieron encerrados y que todavía yo creo que tiene repercusión hasta el día de hoy. Claro, porque ahí tuvieron que refugiarse en las pantallas. Sí, qué locura. Y se perdieron también esto que te decía yo, que eran redes de apoyo que tenían las familias, que una red de apoyo puede ser tu club deportivo, puede ser el lugar donde tú vas a hacer ejercicio, puede ser la iglesia de la comunidad, puede ser Jupach, puede ser Techo, puede ser todo. Tú te sientes perteneciente a un grupo de personas que desarrolla una actividad especial y eso ya te hace sentir bien. Eso es súper importante, que pertenezcan a algo. Absolutamente, o sea, identidad. Estamos hablando con Marcelo Cruz, él es psiquiatra infanto-juvenil, sobre salud mental en nuestros niños y adolescentes, que vemos que hemos visto en las noticias que han pasado sucesos de mucha violencia en nuestros colegios. Estamos buscando un poquito del origen, escarbando acá para ver cuál es el origen de tanta... ¿Por qué tanta acumulación de rabia? ¿Por qué tanto bullying en los colegios? Bueno, nuevamente el diagnóstico es multidimensional. El bullying o la violencia ejercida en forma abusiva contra otro que está en una posición inferior es respuesta a algo, es un síntoma de algo. Esto no es una justificación, no es que yo quiera justificar a la persona que está cometiendo bullying, pero hay que entender qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Puede ser un adolescente que está en abandono o que ha sido maltratado a su vez y por lo tanto ejerce maltrato sobre alguien que considera inferior. Puede ser que su autoestima esté muy baja, tanto que necesita bajarla de otro para poder estar a la misma altura. Es decir, hay múltiples causas, pero lo importante es buscarla, ¿ah? Entonces, cuando tú piensas cómo se soluciona esto, yo veía ayer que en las noticias estaba este tema de poner los pórticos, los detectores de metales en los colegios, y en verdad eso no resuelve nada. Para empezar, un adolescente suficientemente astuto para poder pasar ese detector sin que lo pillen. Por otro lado, una política muy cara, genera inseguridad en todo el mundo, más que seguridad, y además no está ahí el problema. El problema tiene que ver con resolver. Una vez que has hecho un diagnóstico social, un diagnóstico educacional, un diagnóstico individual, resolver desde la raíz. O sea, por ejemplo, a nivel social, ¿qué vamos a hacer para solucionar nuestro problema de violencia? ¿Cómo vamos a liberar a los niños y adolescentes de cargas horarias que son insufribles?
qué espacios vamos a crear para que se desarrollen fuera de las pantallas, por supuesto, qué opciones les entregamos como sociedad, y eso es un desafío, llegar además a todos los estratos sociales, porque tú ves que hay, por ejemplo, poblaciones que tienen muchas casas, muchos edificios, no tienen una sola cancha de fútbol. Entonces ahí parte el problema. Otra dimensión podría ser qué vamos a hacer en los colegios con los profesores. O sea, hay que tirarles un salvavidas, porque en realidad sus condiciones laborales son muy, muy precarias. Muchos de ellos están con licencia por estrés o por problemas del ánimo. Y también a nivel individual, puede decir, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está ocurriéndole que yo estoy viéndolo en problemas, ¿no? Y ahí hacer un diagnóstico más individual también. Pero un pórtico no te va a solucionar nada. Estados Unidos está lleno de pórticos y mira cómo hay tiroteos todos los días. Sí, no soluciona nada. La solución es escarbar y buscar el origen y la raíz. Y ahí es algo como multidisciplinario, familia, colegio, todos tienen que actuar. Absolutamente, o sea, el colegio tiene la virtud de ser un lugar común donde tú no solo vas a aprender, también vas a socializar, vas a jugar, pero también vas a crecer, porque estás en constante comunión con el resto de tus compañeros, con el resto del colegio. Entonces ahí está una oportunidad, pero de oro, como para poder introducir políticas que tengan que ver con salud mental. Porque también puedes llegar a una persona en forma individual, pero si lo haces a través de donde están un conjunto de personas reunidas, es mucho más efectivo. Y esos son justamente los colegios. Todos los niños debieran estar escolarizados, y por lo tanto debería ser fácil llegar a todos ellos. Pero sin embargo no hay espacio ni tiempo para eso. Entonces se privilegia el aprendizaje que podríamos llamar el aprendizaje duro, de que tienes que saber tal ecuación, o que tienes que saber quién descubrió el país, o qué. Pero sin embargo, lo que tiene que ver con aspectos más blandos, como la convivencia, como el desarrollo de la empatía, como la solidaridad, por ejemplo, no están dentro de la primera línea programática de los colegios. O sea, ¿tú crees que los contenidos... o sea, claramente, yo creo que los contenidos están, no sé, como anticuados, no se han revitalizados. Yo veo que mis niños ven lo mismo que veía yo en los 90, y creo que realmente falta habilidades blandas enseñar. Todo lo que estás hablando tú, relaciones interpersonales, empatía, preocuparse del que está solo. Todas esas cosas no se está viendo. ¿Por qué está enojado el compañero? ¿Qué le pasó? Claro, o ese que está en la esquina, que no molesta a nadie, pero que tampoco habla con nadie, ¿no? Y que a lo mejor lo está pasando pésimo y nadie se acerca a preguntarle qué te pasa. Y así yo era esa, hasta octavo. Hasta octavo, sí, yo no tenía personalidad, estaba súper así como retraída. Después me cambiaron de colegio y bueno, ahí fui feliz. A veces no todos los colegios son para todos los niños. Claro, pero lo importante es que, lo más importante es que el colegio en el que estés sea un elemento protector, no un factor de estrés. Es que no está siendo así. Hoy día en la mañana veía una psicóloga en Instagram que el hijo fue a un cumpleaños de tercero básico y unos niños de quinto básico lo agarraron y le pegaron en la guata y lo dejaron casi sin respiración. Y esa es la realidad de hoy. Bueno, se ven situaciones así cada vez más. Y transversalmente, o sea, en distintos estratos sociales, es súper transversal. Ahora también eso no se distribuye en forma pareja en todas las edades. Hay, como te decía, ciertas edades en las cuales las cosas se complejizan más todavía. O sea, por ejemplo, en los colegios la población que está entre quinto y octavo básico está en el ojo del huracán. Aunque uno podría decir sí, pero de primero o cuarto medio están las materias más difíciles. Bueno, las materias son más complejas porque tu cerebro también va creciendo, eso es lógico. Pero en términos de convivencia, es ahí donde hay que poner mucho ojo. ¿De quinto a octavo? Sí. Sí, parece que octavo es un curso complicado.
son cursos complicados porque por un lado hay más presión para el tema del rendimiento, pero por otro lado estás en la edad en la que, como te decía, te importa mucho ser aceptado por el grupo. Encajar. Claro. Y son capaces y te llevan a hacer cosas que quizás no quieres hacer. A veces. Piensa tú, por ejemplo, en una adolescente de 11, 12, 13 que está fuera de un grupo de compañeras, que no está integrada en una red social y por lo tanto se siente excluida, se siente sola, se siente desamparada. Y ahí hay también violencia. Lo que pasa es que no es lo mismo que aquel chico que va y le pega un puñetazo al compañero. Pero la exclusión es violencia. Absolutamente. Eso es violento. Y después esos niños, esos adolescentes se retraen y se para adentro y entran, muchos caen en un cuadro depresivo. Absolutamente. Piensa tú también en lo que pasa. Yo me fijo mucho en lo que pasa, por ejemplo, el último día de clases en los colegios. Y hay colegios en los cuales los estudiantes destruyen el colegio. Sí. Y hacen todo lo que no podían hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué yo destruiría mi colegio? Tanto rencor tengo guardado de las cosas que viví acá que voy a destruir el colegio. A mí me dio mucho gusto el año antepasado, pasado, ya no me acuerdo, pero escuchar el testimonio de un chico que me contaba que en su último día de clases, en cuarto medio, le prepararon una sorpresa a su profesora jefe porque era una muy buena profesora, era muy cariñosa. Ya, eso es como el principal atributo que valoran los estudiantes de sus profesores. No es si sabe mucho o sabe poco. No es si enseña mal o enseña bien. Es si es cariñoso conmigo o si me grita. Y esta profesora era tan cariñosa que ellos, sin que ella supiera, fueron y decoraron la sala de un modo especial, la pintaron de nuevo. Era la sala que usaba siempre esta profesora, entonces la dejaron hermosa y cuando ella entra el último día se pone a llorar. Y todos la van a abrazar. ¿Por qué no puede ser así? Bonito. Sí, es verdad. Yo que tengo 2 hijos adolescentes siempre me hablan muy bien de sus profesores porque los profesores son cercanos, son amorosos, les cuentan, no sé, que tienen un gato que se llama no sé qué, más que la materia. Exacto. Porque por último en la materia le preguntáis al chat GPT. Claro, están los libros, si los libros están ahí no muerden, pero... En los libros, sí, perdón Marcelo, es que tengo una adicción al chat GPT, todo se lo pregunto, Marcelo. Pero claro, el profesor normalmente era una especie de prolongación de la figura de autoridad que había en la casa. Entonces a veces un chico se criaba sin su papá, pero el profesor ejercía una especie de figura sustituta en algunos aspectos, por supuesto, pero era un referente. Y yo conozco mucha gente que decía, a mí me gustaba cómo era ese profesor, yo quería ser como él. Sí, claro. Y tiene que ver con la forma en que te hablaba, con estar disponible, con ser empático. Bueno, y así mismo también tenemos que ser los papás. Bueno, sí, la caridad parte por casa. Y así yo creo que también es un cambio importante para parar este nivel de violencia, porque por algo es que existe hoy en día y, no sé, darle más cariño, más atención a los niños. Mira, hay tres variables que son factores de estrés de alto impacto o factores que tienes en contra de alto impacto en la adolescencia que inclinan la balanza en un sentido negativo y a las que hay que estar siempre atentos, porque esto va a afectar a cualquiera, no importa la historia que lleve. Primero, la cantidad de estrés que sufres en el día a día, ya sea académico, ya sea por exigencias de casa, en fin. En segundo lugar, el consumo de sustancias, y por eso es tan malo la liberalización que ha habido de sustancias ilícitas y también de sustancias lícitas que hay hoy en día en nuestro país. Y el tercero, drogas, sí. Y alcohol también. Por supuesto, el alcohol igual es una droga. Y en tercer lugar, el aislamiento social, que es algo que hay que evitar. O sea, da lo mismo si te gusta el deporte, el arte, o si quieres solo salir a juntarte con amigos y a dar una vuelta por ahí, pero no te quedes encerrado porque eso siempre te va a hacer peor. Entonces son 3 factores que nosotros siempre debiéramos tratar de eliminar de la vida de los adolescentes, porque inclina la balanza obviamente en un sentido negativo. El estrés,
el aislamiento social y el consumo de sustancias. Hace consumo de sustancias, que espantoso. Y empiezan a tomar desde tan chicos. Sí, y no solo a beber alcohol, o sea, la marihuana penetró en algún momento de un modo muy violento, porque había una cierta liberalización del consumo de marihuana, era vista como algo que... Y ahora pasa con los vapers. Pero qué horrible, como todos vapean. Sí, y es tremendamente perjudicial para la salud, es cancerígeno, provoca problemas a nivel pulmonar, a nivel cerebral y está de moda, lamentablemente. Es horrible. Tú ves por la calle y todos pasan vapeando. Absolutamente. O sea, los que somos papás, de verdad que es súper difícil el entorno donde están creciendo nuestros niños. O sea, hay mucho riesgo por todas partes. ¿Cómo Sí. protegerlos para que no caigan en eso? Bueno, hay que estar ahí, hay que estar presente. Hay que hacerla, como dicen ellos. Hay que estar pendientes, hay que compartir espacios. Los fines de semana hay que ver una película con ellos el día viernes en la tarde. Hay que acompañarlos a sus partidos de fútbol, a sus entrenamientos. Yo soy súper presente. Creo que ya no me quieren tan presente. Por ejemplo, juegan tenis, los acompaño, como ya mamá, los veo el entrenamiento y como que ya me echan. Pero me da mucho miedo esa vulnerabilidad de la adolescencia, de que para encajar y para entrar al grupo, de repente siento que, claro, van a decir, ya dame, pienso yo, como por un tema para no quedar fuera. Y eso es lo difícil, creo, para los adolescentes. Decir, no, yo no. Claro, el que dice, no, yo estoy bien, gracias, es porque tiene una autoestima de lujo. De lujo, porque si no lo hagan eso, el perky, eres un perky, no sé, como habla que era el pavo de antes, el ganso. Ahora un nerd. Un nerd, un perky. Pero ¿cómo darle esas herramientas para que puedan decir que no con total firmeza? Bueno, eso es parentalidad positiva. Reconocer los logros de tu hijo, valorar sus cualidades positivas, evitar el exceso de crítica, ayudarlo a conseguir sus metas, tener paciencia cuando se equivoca, mostrarle también con el modelado, porque si resulta que yo vapeo, te estoy pidiendo, claro, si yo te estoy pidiendo que hagas tal cosa, pero en realidad yo nunca me doy tiempo para mí, nunca hago nada por mí, nunca voy al cine, nunca no hago deporte, deporte, entonces ¿qué te estoy mostrando? Un modelo que no es consistente. Si me tomo una piscola todas las noches, claro, obvio. O saco un vapen, claro, no hay que mostrar con el ejemplo, exacto. Claro. Eso es súper importante. ¿Tú tienes hijos? 2. ¿De qué edad? 13 y 11. Ya, pero todavía eso es como la parte fácil. No. No. Los 11 podría decir que está entrando en el huracán, el de 13 está metido en el huracán. En el ojo del huracán, sí. Pero también tiene su gratificación, porque también es una edad en la que tú te das cuenta cómo han crecido y que también salen a flotar algunas cualidades que quizás cuando niños no podían expresar del mismo modo porque no tenían esa capacidad de insight tan desarrollada, que es como la capacidad de mirarse a sí mismo y entender lo que me pasa. Claro, algunos optan por el mutismo, sí, pero también un papá o una mamá que sea cercano a su hijo puede interpretar ciertos gestos y darse cuenta si está en problemas o no. ¿Son niño, niña o niña? ¿O niña o niño? Uno y uno. Pelean harto, sí, los míos pelean harto. ¿Qué se hace con las peleas? Eso es lo que más me agota a mí, las peleas de los hermanos. Bueno, a veces aburre un poco, pero en verdad igual es necesario que peleen. Parece loco lo que estoy diciendo, pero es también su manera de aprender a resolver conflictos. Entonces tú deberías dejarlos ver cómo resuelven esa pelea y si es que escala mucho, a lo mejor intervenir, pero a lo mejor uno a veces pensó que se iban a terminar pegando y resulta que no. Se enojaron, nos hablaron 2 días y después el tercero ya estaban jugando algo juntos. Sí, claro, pelean, uno se va al pic del estrés. Yo ya pienso que me van a echar del edificio y después al rato claro, se ponen de buena y se ríen y no sé qué. Claro.
es bueno dejarlos resolver y ver cómo ellos resuelven también sus diferencias. ¿Sí? Los hermanos siempre van a tener peleas o conflictos, viven juntos, crecen juntos, se desarrollan juntos y normalmente tienen edades distintas, obvio. ¿Y cómo manejar la frustración? Porque es real que las generaciones de ahora no tienen ninguna tolerancia a la frustración y son como de cristal. Tienen cada vez, sí, es verdad que tienen menos tolerancia a la frustración, pero eso también es responsabilidad de nuestra generación, porque nosotros como generación no lo hemos hecho muy bien, entonces los dejamos sin responsabilidades, los desresponsabilizamos, no tienen que hacer nada y por lo tanto con que no me grite está bien, pero los hemos restado de responsabilidades que tenían que ver con los cuidados de la casa o con el cuidar al hermano menor o a la hermana menor. Entonces no les pedimos nada y por supuesto cuando llegan al mundo real entonces se encuentran con que la cosa es difícil, no saben resolverla y necesitan adecuaciones, necesitan que el mundo se modifique mucho para ellos en vez de ellos adaptarse al mundo. O sea, hay que darles responsabilidades, y eso yo lo... Oye, Marcelo, ha estado súper entretenida la conversación, de verdad que podría yo llevarte a vivir a mi casa para que me ayudes a... Mira, te voy a dar un solo ejemplo de eso último que está ocurriendo. A criar a mis hijos. Si yo te preguntara, ¿dónde crees tú que se suicidan más adolescentes? ¿En una ciudad muy desarrollada en Canadá o en una aldea africana? ¿Qué me dirías tú? ¿En Canadá? Absolutamente, pero parece ilógico, ¿no? Porque es el primer mundo, tienes de todo, los adolescentes tienen acceso a todos los bienes y servicios, es un país desarrollado. En cambio, vivir en una aldea es casi la supervivencia, pero la diferencia es que un adolescente en Canadá no hace absolutamente nada. En cambio, el niño que vive en una aldea africana crece, digamos, antes de ir al colegio, tienen que caminar un par de kilómetros para traer agua potable a los viejos de la tribu, tiene que ir al colegio, después tiene que volver a trabajar en las plantaciones y se acuesta muy cansado con la sensación de que la vida es muy sacrificada, pero que vale la pena. Y no tienen tiempo para deprimirse. Lo que pasa es que lo que hicieron fue agotador, pero valió la pena. Es como que tiene sentido, pero cuando no tienes ninguna responsabilidad, también la vida pierde un poco el sentido. ¿Y se puede poner responsabilidad? ¿Se puede hacer un cambio, por ejemplo, si mis niños nunca han tenido una responsabilidad, ahora a los 14 y los 16? ¿O ya no? Es más complejo, pero se puede. Se puede. ¿Hasta qué edad se puede moldear todas las embarradas que hemos tenido como padres? O sea, se puede, pero tienes que hacerlo con sentido. O sea, eso tú puedes decirle, oye, mira, ¿sabes qué? A ti te gusta ahora juntarte con tus amigos, ir al cine, qué sé yo. Ya, pues, lávame el auto y yo te doy plata para que vayas al cine y te voy a dejar al cine y después te voy a buscar. Claro, acción-consecuencia. Absolutamente, o sea, gánatela. Gánatela, exacto. Mi hijo fanático de la Católica, mamá, gánate Sí, gánate el poder ir al partido. Bueno, aparte que nunca hay entrada, entonces tampoco. Es que no hay entrada. Pero sí, gánatela, porque yo, los crío solas, porque el papá como que cero a la izquierda. Pero siento que cada día como que yo me disminuyo y ellos como que crecen. Como que no tengo mucha autoridad. Bueno, pero ese es un problema tuyo. Sí, po. Entonces tienes que revisar ahí qué es lo que hay que cambiar para... Como que ellos como que se sienten como que estamos de igual a igual. Sí, po. Por lo tanto, tú tienes que posicionarte, pero eso no tiene que ser nuevamente con violencia, porque yo podría decirle, ¿qué te has creído? ¿Qué te has imaginado? ¿Qué me vienes a hablar así? Bueno, si ya te está hablando así. Así, esa soy yo. El problema es esa soy yo. Esa soy yo. ¿Cómo me hablas así? Soy tu madre, soy tu mamá y se ríen, o sea, les da lo mismo. Ahí hay un problema. Oye, Marcelo, bueno, vamos a empezar por casa entonces y a todas las personas que nos están escuchando. Hemos estado hablando con Marcelo Cruz,
definitivamente yo creo que te voy a invitar de nuevo porque hay tantos temas para hablar de salud mental de nuestros niños, nuestros adolescentes. Por ejemplo, uno trata de pedir hora con un psiquiatra infantil y te dan hora para el año 2050. Así de complejo está la situación. Bueno, es un terreno complejo porque en Chile formar un profesional, y a mí me toca trabajar en eso también porque trabajo como profesor asistente en la Universidad de Concepción. Formar un becado es un trabajo intenso, largo y muy individual. Entonces tenemos pocos especialistas, es verdad. Antes cuando yo iba al colegio yo no escuchaba que la gente, o sea, mis compañeros tuvieran nada, como que todo el mundo funcionaba. O sea, como que no se escuchaba el déficit atencional, no se escuchaba nada. Aunque yo obviamente tenía déficit atencional. Pero nunca nadie te decía, como que échale para adelante nomás. Claro, pero ¿y por qué le echabas para adelante? Porque no sé, no había opción, o sea, era como que... Pero había un estímulo. Por ejemplo, otro problema que tienen los colegios es que antes los colegios tenían movilidad social, ahora no. ¿Cómo movilidad social? Tú estás en un colegio X y por más que seas buen alumno de ese colegio X, nunca vas a poder ser tal cosa. Nunca te vas a poder desplazar hacia el estrato social que viene a continuación. Hoy en día me da mucha pena escuchar que de pronto algún paciente llega y me dice, yo le pregunto, ¿qué promedio tuviste el año pasado? Y me dice un 6,5. ¿Y qué quieres hacer cuando grande? Cuando salgas de cuarto. Bueno, ya sé que no voy a ser médico, porque con un promedio de 6,5 sí, ya no puedo. Exacto. Entonces, hay algo malo ahí. Hay algo malo que tiene que ver con que las políticas educacionales han fallado. Pero eso por el NEM. Absolutamente, o sea, estamos con un NEM muy inflado, que entre NEM y ranking es como un 40% en la mayoría de las carreras, pero al mismo tiempo los estudiantes pueden guardar su puntaje y hay pruebas de PAES de invierno. Sí. Entonces eso pervierte todo el sistema porque tú puedes dedicarte solamente al NEM y no preparas la PAES porque después la puedes dar 3 veces si quieres, pero ¿quién puede hacer eso? ¿El estudiante de escasos recursos puede hacer eso? No, pero objetivamente el tema del NEM... mi hijo que le encanta la biología, dice, mamá, yo no puedo... En medicina descartado también me dice lo mismo, porque no tiene un buen promedio. Claro, pero es porque el sistema funciona mal, entonces... ¿Pero qué mal? Entonces hay quienes tengan que ver con esas, digamos, políticas educacionales, tienen que hacer una corrección. ¿Cómo se hace en otros países? Bueno, hay test de ingreso, pero en otros países, bueno, países desarrollados son muy exigentes esos test de ingreso, pero no existe la misma presión porque, por ejemplo, lo que gana un médico en otro país comparado con lo que gana un profesor no es tan distinto. Claro. O sea, es distinto, pero no tan distinto como es en Chile. Claro. Y ahora en Chile hay un boom por estudiar medicina, ¿te has dado cuenta? Sí, hay un boom de sobreconsumo de psicoestimulantes en estudiantes de enseñanza media. ¿Eso es para concentrarse? Sí. O sea, están sobremedicados. Sí. ¿Pero por qué? Porque necesitan sacar puntaje. Ah, claro. Y el estrés se los come al mismo tiempo. Es un círculo vicioso. Absolutamente. Antes no existían NEM. Yo recuerdo que sí, pero valía el 20%. Entonces, claro. La prueba de aptitud académica de ese tiempo era la que de algún modo decidía. Que era una prueba de aptitudes. Entonces, es mucho mejor medir aptitudes que conocimiento. Claro. Pucha, hay que hacer tantas reestructuraciones. Sí, pues, ojalá uno tuviera una varita mágica, pero... De contenido, en el núcleo de la familia, de NEM, pucha, para entrar a la universidad. Qué mal, porque a mí no me gusta nada eso en NEM, porque es un estrés, y le das estrés a los niños. Absolutamente. Oye, Marcelo, gracias por haber venido a conversar con nosotros acá en Radio Metropolitana. ¿Conocías la radio?
No, primera vez que la escuchaba, pero le voy a poner Pero por supuesto, es que ahora tú tienes que poner en tu auto, en el auto. y grabas la radio y escuchas de todo un poco todos los días, viernes a las 7 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del día, y también puedes escuchar mi podcast Conectada los días miércoles a las 7 de la tarde. Fantástico. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Sí, gracias por escucharnos. Estuvimos conversando con Marcelo Cruz sobre salud mental, que está bastante deteriorada en nuestros niños y adolescentes. Chao, chao, gracias. Metropolitan FM presentó De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz.